Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Bonifacio Guerrero y soy estudiante de la maestría en Innovación Educativa en la Universidad de UPAEP, en la modalidad online, y en esta ocasión presento el tema de educación inclusiva. Como primer punto, es necesario definir el significado de este tema. Por ello, se menciona aquí que el término de inclusión se define de diferentes formas y no hay un significado único y en concreto que exista para este tema, para el tema de inclusión, por lo que normalmente se define para diferentes situaciones y diferentes contextos, ¿verdad? No se limita únicamente al ámbito educativo. Ahora bien, para llevar a cabo la inclusión, dentro del ámbito educativo es necesario tomar en cuenta la multiculturalidad para poder brindar una educación de calidad. A pesar de que en varios países se ha tomado esta propuesta, es necesario también tomar en cuenta la aplicación de valores para poder llevarla a cabo. Menciona aquí también que la inclusión es un proceso gradual, no es algo que se lleve de la noche a la mañana, ¿ok? Se necesitan hacer muchas adecuaciones, muchos ajustes para que esta pueda ser llevada a cabo. Y se menciona nuevamente también la parte de retomar los valores. Menciona algo muy importante ahí, es que actualmente en el sistema educativo se ha modificado para que sean integrados todos los miembros activos de una sociedad, ya que a esto se refiere la palabra de inclusión, que todos seamos parte de un proceso que nos lleve a generar un aprendizaje dentro del aula y dentro de las escuelas. Ahora, ¿cómo se aplica en la actualidad? Dentro del país de México tenemos algunos documentos base que rigen la forma en la que la inclusión debe ser llevada a cabo. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo tercero, se hace mención en cómo la educación tiene que ser llevada a cabo dentro de sus eh, seis características particulares, ¿no? La educación menciona que la educación antes únicamente era laica, gratuita y obligatoria, y a partir de la última reforma que se genera, se agrega que también la educación debe ser universal, es decir, para todos, inclusiva, debe incluir a todos, valga la redundancia, y pública. Ahora bien, también dentro de la Ley General de Educación, que es otro documento que nos rige específicamente al Estado mexicano, se menciona la parte en la que, aparte de obligatoria, la educación, se menciona nuevamente, debe ser universal, pública, gratuita, laica e inclusiva. Es decir, debe eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las barreras de aprendizaje y participación que se presenten dentro de cada escuela o dentro de cada situación. Otra parte también, y en otro documento importante dentro del cual se menciona la parte de la inclusión dentro de las aulas, es en los 14 principios pedagógicos de los aprendizajes clave para la educación integral, específicamente en el número 13, el cual menciona que es necesario apreciar la diversidad como una fuente de riqueza para el aprendizaje, el cual específicamente menciona el favorecer la inclusión, apreciar la diversidad tanto colectiva como individual, así como eliminar prejuicios, es decir, se tiene que dar un trato diferente a cada una de las personas, pero en igualdad de derechos. El último documento importante en esta parte de inclusión es la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que fue creado a partir del año 2018, en el cual se promueve el derecho a la educación de personas con discapacidad, se prohíbe la discriminación en cualquier plantel educativo, se prohíbe la discriminación por parte del docente, por parte de cualquier administrativo. Se genera o se hace un diseño
para que todas estas personas que generen o que tengan algún tipo de discapacidad tengan acceso a una educación de calidad, teniendo en cuenta que el objetivo de esta ley es evitar la discriminación en todo tipo y en todas sus modalidades que pueda existir. Como características de cada una de las escuelas, mencionando, por así decirlo, características, perdón, de manera general, tenemos que una escuela inclusiva debe en un principio valorar la diversidad de alumnos, la diversidad cultural que tenga cada uno de ellos. No tomar alumnos estándar, es decir, no voy a solicitar que todos mis alumnos tengan un cumplimiento único y excepcional. Vaya, tengo que tomar en cuenta las condiciones o adaptarme como docente, como sistema educativo, tengo que adaptarme a las condiciones que tenga mi alumno. El objetivo de la escuela inclusiva es minimizar, eliminar y prevenir las barreras del aprendizaje que puedan surgir dentro de mi aula o dentro de mi escuela. Debo aprender a trabajar en equipo, no solamente con mis compañeros de trabajo, sino también con padres de familia, con alumnos, para que la escuela sea un lugar agradable tanto para alumnos como para maestros. La evaluación que se realiza en este tipo de personas que padecen alguna discapacidad es que la tarea única del docente es adaptarse y evaluar tomando en cuenta la diversidad. Como se menciona anteriormente, no estandarizar a mis alumnos. De esta forma, cada uno de los docentes tiene una tarea primordial al inicio de cada uno de sus cursos: conocer estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes para que el diseño de sus actividades y el uso de los materiales que él requiera dentro de sus clases sea el adecuado para poder cubrir las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Ahora bien, a continuación presento 4 materiales que en su momento han sido funcionales dentro de mi aula y con los alumnos que he tenido. El primero de ellos es una actividad lúdica llamada Calculados, y esta es diseñada para fortalecer, estimular y desarrollar el cálculo mental. Puede ser llevado, se hace, perdón, el uso de un tablero, fichas de 2 colores y 2 dados, ya que este tipo de actividad se realiza más como un torneo. En este caso explico de manera rápida en qué consiste esta actividad. Se hace uso de las operaciones básicas de manera mental con 4 dados. Tengo aquí un tablero con diferentes cantidades. Eh, lanzo, se toman turnos, perdón, lanzo mis dados. Con las cantidades que me hayan salido en cada uno de estos, debo ver la forma que me salga la primer cantidad, haciendo uso de multiplicación, división, suma y resta. Un ejemplo de manera rápida: en este caso yo lancé mis 4 dados y me salieron las cantidades 6, 4, 2 y 6. Y la cantidad que necesito cubrir con mi ficha de color verde, suponiendo que yo sea la ficha verde, es el 16. Entonces hago lo siguiente: realizo mis operaciones básicas de manera mental. 6 más 4 serían 10, más 3 por 2 serían 6, 10 más 6 serían 16 y yo colocaría mi ficha en esta parte. ¿Sale? Entonces va a ganar el jugador que al final haya colocado más fichas en este tablero. Es una actividad lúdica que llama mucho la atención de los estudiantes, pues los mantiene despiertos y un poco más atentos a las operaciones que deben ir realizando de manera mental y de manera práctica. Podemos hacerlo de esa manera, o incluso podría hacerse como un juego de lotería, como un bingo, en el que podamos tener a todo grupo, o simplemente podemos hacerlo a manera de un torneo con 2 equipos. La siguiente actividad es el uso del Tangram, material
lúdico e interactivo, útil en el cálculo de perímetros y áreas. Es material que prácticamente pues todos hemos utilizado a lo mejor en algún momento de nuestra práctica docente, porque los alumnos aprenden a manipular objetos, aprenden la creación de formas a través de sombras. Podemos calcular perímetros, áreas de cada una de las figuras de manera individual, o al final cuando se forma un solo objeto, una sola figura. Debo decir que este es uno de los materiales que a mí me gustan mucho. No solo lo he usado de manera académica, sino también de manera recreativa con los alumnos, y eso llama también pues la atención de ellos. La tercera actividad mencionaba que hay que hacer uso de los diferentes recursos y materiales con los que contamos para que nuestros alumnos puedan realizar cálculos, operaciones y se sientan un poco más contextualizados. La tercera de ellos es utilizar palitos de bandera, popotes o incluso las plantillas de la suela del zapato, yo le puse aquí, para hacer la estimación de algunas medidas dentro y fuera del área cuando estemos con el cálculo de áreas, volúmenes, a lo mejor de espacios geométricos planos, ¿no? Estimación únicamente. Eh, es llamativo, es atractivo para los alumnos, los podemos tener más atentos al cálculo de estas situaciones, de las medidas que podemos tener dentro del aula o dentro de la escuela. El último recurso y no menos importante, pues son el uso de sus libros, obviamente, que es con nuestro material principal de trabajo, y a las herramientas y plataformas digitales, ¿verdad? Hacer esto como un apoyo para reforzar los aprendizajes de los alumnos. Ya hemos mencionado que el uso de este tipo de plataformas hace que los alumnos sean más receptivos, interactivos, más creativos, llaman más la atención de ellos, están atentos a las participaciones que deben tener dentro del salón, además de que fomenten ellos la cooperación, el trabajo en equipo también. O sea, son muchas las ventajas que se pueden obtener, además de que se debe tomar en cuenta, como se menciona muchas veces, ¿no? La situación contextual de los alumnos. La situación que se está atravesando actualmente, pues hizo que algunos de nosotros, en su momento, los que se tuvieron oportunidad de que pudieran utilizar este tipo de herramientas para facilitar mejor su práctica docente. Bueno, pues con esto concluyo mi participación. Les agradezco mucho la atención y al final aquí pues agrego las referencias consultadas acerca de este tema, que es la educación inclusiva.